El Papa Francisco ha dicho que todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Esto ha generado que muchas personas o muchos medios de comunicación asuman que esta declaración contradice muchos aspectos de la fe católica. Y pues yo entiendo que a muchos que no son católicos, que desconocen la doctrina de la Iglesia Católica, no entiendan esta frase del Papa. Que un judío se puede salvar, que musulmanes se pueden salvar, que budistas se pueden salvar, que protestantes se pueden salvar. Ya que la Iglesia Católica enseña que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Entonces esta frase choca con lo que el Papa Francisco acaba de decir. Si fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, ¿cómo es que otras religiones como judíos, musulmanes pueden ser caminos para llegar a Dios? O sea, judíos y musulmanes, protestantes, budistas, se pueden salvar. ¿Cómo es eso posible si fuera de la Iglesia Católica no hay salvación? Debido a esto hay muchos cristianos que andan comentando en las redes sociales cosas como estas. Ya lo dijo tu Papa, que fuera de la Iglesia Católica sí hay salvación para todos. No, eso no fue lo que dijo el Papa Francisco. El Papa Francisco sigue fiel al magisterio, fiel a la doctrina de la Iglesia, enseñando que fuera de la Iglesia no hay salvación. Y también sigue fiel al magisterio de las enseñanzas de la Iglesia, enseñando que judíos, musulmanes, protestantes, budistas, de cualquier religión, bien se pueden salvar. Ya sé, estás pensando que es algo contradictorio, que una cosa se opone o contradice a la otra. Pero en verdad no es así. Tenemos que entender qué significa que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Tenemos primero que entender qué es o hasta dónde abarcan los límites de la Iglesia Católica. Para poder entender esto tenemos que saber, entender que la Iglesia Católica tiene límites invisibles. Si yo pongo a 5 personas aquí y les pregunto a todas ellas, ¿usted es católico? Y 3 me dicen que sí, yo soy católico, yo soy católico, yo soy católico. Y 2 me dicen, yo no soy católico, yo no soy católico. Aquí estamos viendo nosotros un límite visible, donde la Iglesia Católica llega hasta aquí y de aquí para acá ya no es católica. Esos son límites visibles. Pero la Iglesia Católica también tiene límites invisibles para el ojo humano, pero no para Dios. Son límites visibles para Dios. ¿Qué pasa? Que estos 3 aquí que nosotros estamos viendo como católicos, probablemente uno de ellos no sea católico y esté haciendo cosas contrarias a la doctrina que enseña la Iglesia Católica. Y esta persona probablemente se condene por no ser un católico verdadero. Y probablemente uno de estos, que podría ser un musulmán, un protestante, un judío, que está diciendo que no es católico porque él no fue evangelizado, no le ha sido predicado el evangelio de Jesucristo. Él dice, yo no soy católico, yo soy musulmán. Pero resulta que en su interior, en la práctica, él está practicando casi todas las doctrinas de la Iglesia Cristiana Católica. ¿Cuáles son esas doctrinas por las cuales va a ser juzgado el último día? Le diste de comer al hambriento, fuiste a visitar al de la cárcel, le llevaste de comida o fuiste a visitar al enfermo, vestiste al desnudo, le diste techo al forastero y un sinfín de doctrinas católicas más que son necesarias practicar para que te salves.
Entonces aquí es donde la iglesia dice, fuera de la iglesia católica no hay salvación, pero tú ni yo no podemos distinguir los límites invisibles de esa iglesia católica. Y en este video el día de hoy te voy a poner un ejemplo de cómo una religión que no es católica puede ser camino para llevarte a Jesucristo. Por ejemplo, aquí vemos que una persona está dando su testimonio de cómo él era musulmán y se convirtió al catolicismo leyendo el Corán. O sea que muchas personas dentro de algunas religiones que no son cristianas pueden llegar a conocer a Jesucristo aunque nadie les haya predicado el evangelio. Encuentran, les da curiosidad sobre algunas enseñanzas dentro de su religión que para ellos no concuerdan o no entienden que estén bien, y empiezan a escarbar y a buscar, y Dios, que actúa de formas misteriosas, los va a llevar a la verdad plena. Y para solidarizar un poquito más lo que estoy diciendo en este video, vamos a leer un fragmento de el Concilio Vaticano II y luego una cita bíblica para respaldar lo que yo estoy diciendo. Para eso tenemos aquí el Concilio Vaticano II y nos vamos a Lumen Gentium 16. En el 16 nos dice: por último, quienes todavía, escucha bien, no recibieron el evangelio, se ordenan al pueblo de Dios de diversas maneras. Está hablando de todas estas religiones que todavía no reciben el evangelio. Y la divina providencia tampoco niega los auxilios necesarios para la salvación a quienes sin culpa, escucha bien, a quienes sin culpa no han llegado todavía a un conocimiento expreso de Dios y se esfuerzan en llevar una vida recta, no sin gracia de Dios. O sea, esas personas que están dentro de comunidades, religiones no cristianas, pero llevan una vida recta conforme a la gracia de Dios. Dice, cuanto hay de bueno y verdadero entre ellos, la iglesia lo juzga como una preparación del evangelio y otorgado por quien ilumina a todos los hombres para que al fin tengan la vida. Esto es el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 16. Entonces acabamos de ver que el Papa Francisco para nada ha dicho algo contrario al magisterio de la iglesia. Ahora pues nos vamos a la Biblia a ver qué nos dice. Y vemos en Romanos capítulo 2 del 12 al 16 o el 12 en adelante que nos dice: pues cuantos sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y cuantos pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados. Que no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que la cumplen. Esos serán juzgados. En efecto, escucha bien, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente las prescripciones de la ley, sin tener ley para sí mismos, son ley. Como quienes muestran tener la realidad de esa ley escrita en su corazón, atestiguándolo su conciencia y los juicios contrapuestos de condenación o alabanza, en el día en que Dios juzgará las acciones secretas de los hombres según mi evangelio por Cristo Jesús. Los que no conocen la ley, los gentiles o los de otras religiones que no conocen los mandatos de la iglesia cristiana, la verdad plena, serán juzgados por esa ley escrita en su corazón, atestiguada por su conciencia. Les pongo otro ejemplo. Hoy el budismo tiene aproximadamente 365 millones de adeptos.
Si tú como cristiano crees que todos estos 365 millones de adeptos se van a ir al infierno, al fuego eterno, Dios los va a condenar, aunque hayan sido buenos padres, buenos hermanos, buenos hijos, buenos abuelos, buenos vecinos, que hayan ayudado al prójimo, que hayan hecho buenas obras, que hayan ayudado a todo el mundo, que hayan sido buenos de corazón limpio, nomás porque nadie les predicó el evangelio, ellos no han aceptado a Cristo, ¿tú crees que Dios los va a mandar a un castigo eterno? Déjame decirte que si tú crees eso, tu Dios no es el Dios misericordioso de la Biblia, el cual quiere que todos los hombres se salven y lleguen a la verdad plena. Y aún, imagínate si solo actualmente hay 365 millones de adeptos de una sola religión. ¿Cuántos hay de todas las religiones en el mundo que no son cristianos? Suma siglo a siglo a través de la historia cuántos seres humanos han muerto sin conocer el evangelio de Jesucristo. ¿Tú crees que todos esos miles de millones de billones de personas Dios los ha mandado al infierno aunque hayan tenido un corazón limpio y bueno, nomás porque nadie les predicó el evangelio? Aquí es donde cabe la doctrina de la Iglesia Católica que dice: a los que sin culpa no han conocido el evangelio, no se les puede juzgar como si fueran personas que ya conocen el evangelio. Y recuerda que si te gustó este video no olvides darle me gusta, comentar y compartir, pero sobre todo me tienes que seguir para que juntos podamos seguir aprendiendo más. Saludos y hasta la próxima.